Bienvenidos a esta burbuja de jueves, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Un día como hoy, de 1977, Elvis Presley dejó los escenarios. A los pocos días apareció en su casa, una asistenta pues lo pilló muerto, falleció en su casa, en el baño, y hoy dio su último concierto. La verdad que no sé si Pedro Sánchez, y no quiero establecer paralelismos con el final de Elvis, pero políticamente hablando no sé si quizá estemos ante los últimos días de por lo menos un Pedro Sánchez que, bueno, es entendible que se haya ido unos días a descansar. Esta vez no ha sido con motivo de una carta para vendernos a todos la moto, es un motivo serio como es el fallecimiento de su suegro. Pero hoy Alberto Núñez Feijóo ha abierto el melón de posibles elecciones en octubre. Y yo solo quiero preguntar a alguien que, claro, cuando hay que hablar de información y de información confidencial, pues ¿con quién se va a hablar? Pues con Albert Castillón. Querido Albert, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo va la vida? O sea que se muere Elvis Presley y para recordarlo me traes a mí. Eso es precioso, ¿eh? Hombre, claro, y no te has hecho canto Love mayor Me de Tender golpe. de milagro, ¿eh? Porque no tenemos mucho tiempo, si no te canto alguna de Elvis. Está la Oye, gente muy pero preocupada con la renta, porque ahora estamos todos pagando, nos están devolviendo algo en la ya. renta. Pero hoy Feijóo ha abierto un melón interesante. Él ha dicho que en octubre, y concretamente el 24 de octubre, podría haber elecciones generales haciéndolas coincidir con las catalanas. ¿Es esto cierto? ¿Podría ser verdad? No lo sabe Feijóo. Feijóo lo supone. Feijóo cree que puede ocurrir, pero no tiene idea. El único que sí lo sabe es Sánchez y no sabe lo que hará porque depende de la actuación judicial contra su esposa y contra su hermano y del caso Mascarillas, que es todo lo mismo, ¿eh? Está la UCO cada vez más descubriendo que no son causas distintas, que el hermano, la esposa, Víctor de Aldama, Koldo Ábalos forman parte de un mismo entramado. Por lo tanto, depende de eso, de la situación judicial, que le convenga o no montar elecciones. Lo más pronto que podría sería en esa fecha, y además coincidiría con el romper relaciones con los apoyos de Junts y Esquerra, que es lo que provocaría la posible convocatoria electoral, no otra cosa. Pero Sánchez no ha tomado la decisión, a mí me aseguran que aún no lo ha hecho y que depende todo de la situación judicial y de lo que le digan las encuestas de verdad, porque el CIS lo tiene para disimular, pero él a la vez contrata encuestas reales. El Partido Socialista hace encuestas de verdad, no las del CIS, que no se las cree nadie, y saben por dónde van los tiros. Ellos siempre cuentan, la mayoría Frankenstein, y no pueden contarla porque en este momento Podemos se le ha enfadado mucho con lo del Consejo General. Sumar ya saben que es lo mismo que PSOE, no hay enfado, pero los catalanes, Esquerra y Junts, también están que se han echado al monte por el poder en Cataluña. O sea que depende de que le sumen datos. Feijóo no lo sabe. Claro. ¿Y qué le preocupa más a Sánchez? ¿El 5 de julio, esa fecha señalada en la que Begoña Gómez, como imputada, va a tener que dar cuentas delante de un juez? ¿O ese apoyo que ya no está tan cerrado y atado como Sánchez cree, de Podemos, de independentistas, de Junts, de Esquerra y No, de no. toda esa banda? A Sánchez solo le preocupa a Sánchez. Si estuviese en una situación peligrosa su esposa y tuviese que elegir entre mantenerse en el poder o salvar a su mujer, no tengáis dudas que o la salvas tú a Begoña Gómez o cae al barranco. No, es lo que es y le interesa el poder por encima de todo. Eso incluye a su pareja. Lo del 5 de julio montarán un espectáculo, llamarán autocares de gente socialista para que parezca Evita Perón yendo a la horca, montarán el número que haga falta para intentar sacar rédito, porque hasta ahora hablabas de la muerte del suegro, ¿no? Del padre de Begoña Gómez. ¿Por qué 2 días? ¿Por qué fallece su suegro y se ha de coger 2 días anulando
una visita que tenía de empresarios en Valencia, una votación importante en Bruselas, el secretario general de la OTAN nombrado de nuevo. ¿Por qué 2 días? No tiene más sentido que la sobreactuación, porque es el padre de Begoña Gómez. Así, a lo mejor hay algo de empatía hacia esa mujer que solo sabe hacer negocios y consideramos que la opinión pública la trata un poco mejor. Él lo utiliza todo en favor de mantenerse en el poder. Si hace falta un fallecimiento, también. Qué crudo es, pero así, es verdad. Es que es así. Es Sánchez lo que es, aprovecha cualquier cosa, puede serle de beneficio, por muy cruel que sea. Acuérdate, Maxim Huerta. Por cierto, al primero que le ofreció ser ministro de Cultura y Deportes antes que a Maxim Huerta fue a Jesús Calleja. Jesús Calleja, íntimo, el que presentó la cátedra junto a Begoña Gómez en la Complutense, amigo personal de la pareja, se van de vacaciones juntos. Bien, Jesús Calleja le dice que no, Maxim Huerta es el elegido, dura una semana, y cuando echa a Maxim Huerta, ¿qué dijo Maxim Huerta en televisión? Que solo le decía cómo me van a recordar a mí, no a Maxim le importaba un pito, ya estás en la calle, soy yo el que, ¿cómo pensarán de mí la historia en un futuro? ¿Cómo me el narcisismo es así, Josué? Es un narcisismo. Y si hay un periodista que nos está informando de un servicio de inteligencia que puede hacer caer a este gobierno, eres tú, Albert, es el Mossad. Y yo no sé a qué está esperando esa organización a hacer caer a Sánchez, pero no sé si tienes nuevos indicios, nuevas informaciones que te hagan ver que Sánchez pende de un hilo, porque esta gente israelí tiene información más que caliente para hacer caer al presidente. A mí lo último que me dicen es, y lo hemos publicado en el programa, es que como presidente no llega a Navidad. Esa expresión, tal y como te la cuento, es la que me cuentan. A consecuencia de que por filtraciones o no, eso lo veremos. Saben que tienen la documentación, la información necesaria para que Sánchez tenga no que dejar el poder de Moncloa, sino que enfrentarse posiblemente a un juez. Y no solo él, más gente del gobierno, otros altos cargos. No te olvides que el Pegasus, por ejemplo, de Marlaska, consiguió muchos más gigas de información del teléfono del ministro Marlaska que del propio Sánchez. Por lo tanto, la información de la que disponen los servicios de inteligencia es importante. Pero Israel juega a lo que le interesa a Israel y hacen bien, y tienen acuerdos económicos muy importantes, militares con Marruecos, y ahí hay ciertos componentes que hay que aclarar antes de soltar la totalidad. Te van soltando en pequeñas dosis y no de golpe, y con interés, pensando en su país antes que en el nuestro. Hay que entenderlo también. Claro, esta información, Albert Castillón, te atreves a contárnosla, a difundirla, porque no estás en el alpiste del gobierno, no te cae esa subvención. Pero bueno, es que hemos visto, vamos a poner esa tabla. Yo soy muy humilde, nos han informado que el gobierno es la mayor campaña de publicidad de España. Ya no es Santander, ya no es Zara, ya no es... bueno, es Renfe y es también la MT, o sea que todo queda en casa. Pero fíjense, por ejemplo, este dato: la SER duplica la COPE en publicidad del gobierno, que también la COPE tampoco es la Virgen María, nunca mejor dicho, pero fíjense, es que la SER, claro, con 8.348.000 euros, evidentemente que te callas cosas. Es que claro, ¿cómo va a caer Sánchez si tiene a la SER comprada hasta vamos, del primer becario hasta Ángels Barceló, Albert? La SER, coge el grupo Prisa, vuelve a poner la tabla, sí, por vamos favor, a poner la Pecker. Amigo Pecker, que tú eres el mejor. Pecker hoy está ya pensando en julio, en las vacaciones. Pero que este hombre es tremendo. A Cadena SER hay que unir los 40 principales, que es Prisa,
Cadena Dial, que es Prisa, El País, que es Prisa. Id sumando, por favor, id sumando, porque hablamos de más de 15, 20 millones. El grupo Prisa Radio, todos son grupo Prisa y es quien se lleva el pastel más brutal. Es cierto, yo estoy contigo de el grupo A3 Media y Antena 3, ahí en la lista no está, pero es el paquete mayor, sí, va para Antena 3 y luego Onda Cero, ¿no? Pero me sorprende lo de COPE y solo tiene una explicación. Vocento, que es ABC, junto a el diario El Mundo, que es Unidad Editorial, y junto a otro grupo mediático como es Prisa, solo los tres se han llevado 20 millones en el año 2023. Esto está muy bien repartido y cuando reparten saben por qué. Por ejemplo, en el caso de COPE, pues se llegan a acuerdos entre directores y jefes de gabinete de Moncloa. Tú con Sánchez lo que quieras, pero con su mujer ni mu, o con el hermano ni lo nombres. Y se realizan acuerdos de este tipo. Esto sucede, esto pasaba. Yo recuerdo el mayor año en el que se han gastado la mayor cantidad de la historia de la democracia fue el año 2007, en la que Zapatero se gastó, ahora hablan de 90 millones, el año anterior, bien, Zapatero en 2007, 270 millones de euros. ¿Por qué tanto? Es el año de la mayor crisis económica que ha sufrido España. ¿Cómo podía evitar que se contara la situación grave que pasaba la gente, el hambre, los suicidios, los empresarios que se tiraban por el balcón, que cerraban empresas? ¿Cómo podía manipular a la opinión pública para que pensara que habían brotes verdes? En esa época a mí me cogió en Antena 3 y yo recuerdo perfectamente de todo lo que no podíamos contar. 270 millones, imagina. Y para acabar, Albert, Manuel Mariscal, diputado de Vox, hoy en el Congreso de los Diputados, en una comisión, ha preguntado a la presidenta de Radio Televisión Española, una mujer del PSOE de toda la vida, le ha preguntado que por qué no se dice la nacionalidad de los delitos. Y la mujer ha dicho que desde 2003 hay un pacto PP-PSOE para que no se cuente la nacionalidad de los delitos, como ha sido el caso de estos tres marroquíes que han asesinado a un padre de familia con un bate de béisbol. ¿Esto es verdad? ¿Esto se ha producido en la televisión? Yo desconocía que existía un acuerdo, pero es cierto que nos prohibieron siempre hacerlo, pero no solo en la televisión. Es que los sucesos nos basamos en las notas de prensa y filtraciones de la Policía o Guardia Civil. Y ya en origen se escondía este hecho. En origen ya no se facilitaba este hecho. Es decir, la orden no era tanto a la prensa como a las fuerzas de seguridad. Esto ha ido cambiando poco a poco gracias a la prensa, porque las notas de Policía y Guardia Civil siguen llegando igual, siguen llegando sin nacionalidad de los que cometen el delito. Las redes sociales, los medios libres, la prensa se ha quitado complejos y luego basa la información del Ministerio del Interior y deja claro que tenemos un gravísimo problema en Cataluña, que vine hace pocos días, 75% de delitos cometidos por extranjeros. Bueno, pues si quieren no lo decimos, pero que alguien lo resuelva, ¿no? O es que por no decirlo se va a resolver solo. El problema es tan grande, tan monumental, que ahora ya no hay quien pare este tsunami y gracias a medios como el tuyo, como el nuestro, podemos ir abriendo los ojos a la gente. Pero claro que había un pacto no escrito, o sí escrito, por lo que tú me dices ahora. Albert Castillón, de Castillón Confidencial, te seguimos, te escuchamos y gracias por estar en la burbuja igual, de Digital. Igual, un abrazo, Josué, un abrazo gracias. Fuerte. Bueno, pues ya ven, bueno, Pecker abre el plano para que vean ustedes que hoy estoy más solo que la una, estoy con Pecker acompañado, pero la verdad que me da mucha rabia, ¿no? Que haya pactos de este tipo, no pacto entre caballeros como cantaba Sabina, no pasado de los 20, el mayor de los tres chicos que vinieron a atracarme el mes pasado, sino pactos PP-PSOE, que se han consumado en el Consejo General del Poder Judicial, pero que también en Radio Televisión Española hay pactos que, bueno, pues incluyen el hecho de callarse ante realidades que ustedes se merecen, que ustedes
merecen que contemos. Me da mucha rabia esta cuestión y me da mucha rabia que el bipartidismo corrupto siga haciendo de las suyas. Tenemos ya a Luis María Pardo, el presidente de Justicia Europa, ya con nosotros. Señor Pardo, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, gracias por tenerme aquí, Josué. Bueno, hágame un poco balance de las elecciones europeas, porque Justicia Europa era un partido que se presentaba por primera vez a unas elecciones europeas, prácticamente 30.000 votos ha conseguido su formación. ¿Qué valoración puede hacer de esas elecciones del 9 de junio? Bueno, la valoración, excepto los votos que nos han quitado, pues es una valoración óptima, porque para ser un partido que nos habíamos constituido básicamente en el mes de marzo del 2024, aunque ya veníamos desde septiembre con una serie de iniciativas a nivel internacional y europeo, pues creo que esas 27.700 personas nos han mostrado su apoyo y que es un buen paso para seguir hacia adelante la lucha de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y así vamos a hacer. Claro, porque usted no ha parado de trabajar desde ese 9 de junio, porque no se fía de las elecciones europeas. ¿Por qué no se fía de esas elecciones, de esos comicios? Bueno, mira, el mismo día 9 de junio, entre las 10 de la mañana y las 11, mi teléfono estaba al 100% de batería y en una hora me quedé sin batería. Empezaron a haber una serie de irregularidades en muchos colegios electorales, donde no había papeletas de Justicia Europa, donde los presidentes de las mesas indicaban de que no iban a colgar en las vitrinas el resultado de las actas de los escrutinios provisionales, donde las juntas electorales, concretamente una, se nos dijo que, bueno, que en función de la previsión del voto que iba a haber para Justicia Europa, pues esas eran las papeletas que se habían enviado. ¿Cuál es mi sorpresa cuando yo dije, ¿usted cómo sabe la previsión de voto que vamos a tener? Digo, porque que yo sepa, faltan 8 horas por delante y nos podrían votar cientos de personas en ese pueblo o en esa ciudad, en Yerca, en Lorca, en Aljaraque. Tuvimos muchísimos problemas en muchas ciudades, sobre todo en pueblos donde no teníamos apoderados, y eran los propios ciudadanos los que nos llamaban y nos decían, oye, que no hay papeletas vuestras, que queremos votar y no os podemos votar, que qué hacemos, ¿no? Y esto se sucedió prácticamente hasta las 2, 3 de la tarde. Por la noche, ¿qué pasó? Que nos expulsaron apoderados, por ejemplo, en Marbella, por reclamar que se cumpliera la LOREG, y tuvimos varios incidentes. ¿Qué pasó? Al día siguiente nos dimos cuenta de que esto iba a continuar con el escrutinio general, que es el único que certifica los datos de las elecciones, porque la noche electoral son recuentos provisionales que se suben a un ordenador de Indra y que luego se envían a la web de Info Electoral y es ustedes lo que ven en las pantallas. Pero la ley dice que el escrutinio, el que certifica las elecciones, se realiza en las juntas provinciales y es el único que tiene validez. Bueno, ¿qué sucedió en el escrutinio? En el escrutinio general sucedió que en cada junta se aplica una, vamos a decir, jurisprudencia menor de cada uno de los cargos que existen allí, y se nos prohibió incluso utilizar los teléfonos móviles como medio de trabajo, lo cual vulnera el artículo 18 de la Constitución española y el 23 del pluralismo político. Las irregularidades han sido graves, fueron denunciadas todas en todas las juntas provinciales donde estuvimos, en concreto 13, y ahora estamos esperando en las próximas horas, o diría que en los próximos minutos, la resolución de la Junta Electoral Central respecto de la proclamación oficial de los candidatos al Parlamento Europeo para presentar una impugnación, un recurso contencioso electoral ante el Tribunal Supremo para que se suspenda esa proclamación por nulidad de pleno derecho por todos los incidentes que han ocurrido en el escrutinio general. Por lo tanto, ustedes impugnan las elecciones europeas del 9 de junio. Impugnamos las elecciones europeas y además elevaremos una cuestión prejudicial al TJUE respecto del tanto por ciento que en España no se aplica para partidos, digamos, pequeños, y que debía haberse traspuesto la decisión del Consejo de 2018 y que en el reglamento de las elecciones del Parlamento Europeo ya consta que tendría que haber ese tanto por ciento que no se ha cumplido. Y lo que queremos es que se pronuncie el TJUE, porque España, aquí esto es un reino de taifas y aquí no se cumplen las leyes europeas, además, después de 6 años, ¿eh? ¿Ha podido hablar usted estos días con Alvise Pérez y le ha comentado sus inquietudes? Porque Alvise Pérez también ha denunciado, a lo mejor desde su cuenta simplemente, pues que él también tenía que haber recibido más votos de los muchos que él recibió. ¿Habla usted con Alvise Pérez? ¿Están haciendo alguna labor conjunta? Yo, respecto del robo de los votos, pues llamarle así, nosotros tuvimos conocimiento justo ya esa noche, la del día 9 y por la mañana del día 10, cuando empezamos a recibir
decenas de emails y de llamadas telefónicas diciendo, oye, os he votado y en el recuento de Indra no aparece mi voto. O he ido con mi hermano, con mi mujer, con mis hijos, os hemos votado todos y no aparecen. Y no aparecen y no están. Y no van a estar. Y no van a estar. Eso vaya por delante. La segunda pregunta, no, conmigo no se ha puesto en contacto nadie. Nosotros vamos a ir hacia adelante y vamos a presentar el contencioso electoral. Tal y como habíamos dicho, después de las reclamaciones interpuestas a la Junta Provincial, iremos en amparo al Constitucional y acabaremos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, por cierto, para poder acudir al Tribunal de Estrasburgo tienes que finalizar todas las vías jurisdiccionales españolas. Esto es algo que más de uno debería saber. Y bueno, nosotros hemos decidido ir para adelante con esta impugnación y de los demás creo que a lo mejor esa pregunta a Josué le corresponde contestarla a otros, no a mí. Sí, se la haremos sin duda. ¿Qué valoración hace de ese pacto para repartirse los jueces de Partido Socialista y Partido Popular, esa renovación del Consejo General del Poder Judicial? Una vergüenza, una auténtica vergüenza, una venta del Estado por parte de un Partido Popular que vuelve a ceder y cede y se arrodilla ante el Partido Socialista, que por cierto, creo que hoy ya ha dicho que ese pacto que no lo van a cumplir, que es un pacto que no cumplen. Entonces dices, pero oiga, pero vamos a ver, ustedes tratan a los ciudadanos como idiotas o piensan que nosotros no sé, o sea, que no tenemos un coeficiente intelectual para entender que se están riendo de nosotros. ¿Cómo se puede pactar un Consejo General del Poder Judicial por parte del Partido Popular con el Partido Socialista en estas condiciones para repartirse los puestos y salir ahí encima como diciendo, mirad lo que hemos hecho, y a las horas está el Partido Socialista diciendo que no lo van a cumplir? O sea, yo de verdad que es para tirarse de los pelos. O sea, ¿qué clase política tenemos? Y luego encima dicen, no, es que es necesario para la justicia. No, para la justicia eso no es necesario. Los jueces se tienen que elegir entre ellos, a ver si se nos mete en la cabeza. O sea, desde 1986 hay un déficit democrático con el Poder Judicial. Y esto me parece que es que nunca se va a arreglar. Nunca se va a arreglar. ¿Por qué? Porque en este sistema de partidos donde está el Partido Popular y el Partido Socialista, fijaros a lo que han llegado, ¿no? Además, parece ser que lo sabían desde marzo. O sea, que esto lo han aguantado en una estafa a los ciudadanos por las elecciones europeas. Pues tendrán que pagar por ello. Me imagino que en las próximas elecciones generales los ciudadanos españoles serán conscientes de que les han mentido y les han vendido. Perdón, don Luis María, que hemos tenido ahí un problema técnico de sonido. La realidad es que, ¿cómo puede entender la gente que la justicia debe ser independiente? Yo creo que todo el mundo lo entiende. Como muy bien usted nos dice, no nos pueden tratar como a imbéciles. Pero luego en las elecciones, PP y PSOE se llevan el gato al agua, se llevan la mayoría de votos. ¿Esto por qué se produce? Se produce por muchas situaciones electorales del día de las elecciones. Es incomprensible que en el Consejo General del Poder Judicial, es decir, que se hayan repartido el Consejo, que esto lo supieran, además, desde hace tiempo, y que lo hagan ahora. ¿Por qué sigue la gente votando al Partido Socialista o al Partido Popular? Esta es una gran pregunta. Bueno, quizás a lo mejor habría que ir a ver las elecciones y lo que sucede el día de las elecciones y el voto por correo y, bueno, analizar todo extensamente para ver si, no sé, los españoles hemos perdido la cabeza, el norte, o realmente es que votamos así porque, bueno, pues es por nuestra naturaleza. Pero yo creo que esto tiene que acabarse, el Poder Judicial tiene que ser independiente completamente porque eso salvaguarda el Estado de Derecho. Si no tenemos un Poder Judicial independiente y está plegado a lo que dicen los políticos, al final es una parte del Poder Ejecutivo. Y en España ya no existe la separación de poderes porque el Poder Legislativo y el Ejecutivo prácticamente está dominado por el Ejecutivo, pues lo que nos faltaba ya es que el Poder Judicial también esté dominado por el Poder Ejecutivo. Es incomprensible. Es absolutamente así. Retomando el tema de la impugnación, Vox se ha quejado, Vox se ha puesto, no sé, ha dicho algo, porque yo no les he escuchado. Yo no he escuchado que ellos se quejen de tener más o menos votos, que están contentos con el resultado que han tenido. Ellos han sacado 6 eurodiputados. ¿Ellos se han quejado, la formación de Santiago Abascal?
No, que yo sepa, no. Además, estuvo la interventora en Madrid, la Junta Electoral Provincial, y ellos estaban muy contentos con todo lo que estaba pasando. Por cierto, que están muy contentos también con el Consejo General del Poder Judicial, porque gobierna con el Partido Popular en varias autonomías y no han dicho ni mu de que vayan a romper con ellos. Bueno, hay una amenaza. Parece que han lanzado un mensaje de amenaza, pero de momento no han cortado nada. Bueno, pues vamos a ver, porque si se lleva a cabo esa renovación y no hacen nada, serán cómplices ellos también de en 4 autonomías de estar gobernando con lo que ellos a veces denominan los traidores a España, ¿no? Hoy hemos conocido también otro pacto entre PP y PSOE, en este caso de silencio, para que no se den la nacionalidad de los criminales absolutos a la hora de cometer un delito e informarnos a los españoles desde Radio Televisión Española. ¿Usted cree que se nos debería informar de dónde procede la violencia, de dónde procede el violento en cada caso? Por supuesto. Por supuesto. Además, ¿tú piensas que eso es un dato que para proteger la intimidad de una persona, en el sentido de decir si es español, es colombiano, es italiano, es ruso o es marroquí? O sea, ¿por qué no lo quieren decir? Porque no quieren que la ciudadanía sepa las estadísticas de la delincuencia existente en España y que una parte de esa delincuencia puede ser de extranjeros. ¿Y por qué tenemos que negarlo? Pero además, ¿por qué los medios de comunicación no pueden informar libremente sobre la nacionalidad en casos de delitos graves o asesinatos u homicidios? ¿A quién se protege? ¿Al delincuente o a la víctima? O sea, el periodista y los medios de comunicación tienen el deber de informar. ¿Por qué se le pone un muro al periodista para que el periodista no pueda informar respecto de la nacionalidad? El periodista y el medio de comunicación está habilitado para dar una información, en este caso de la nacionalidad, y el Estado, en este caso el gobierno, ¿quién es para decir al medio de comunicación un pacto de silencio para que no se dé la nacionalidad? O sea, es que hablábamos antes de que nos tratan como idiotas, es que nos tratan como borregos, porque ¿por qué la ciudadanía no puede saber si a una persona le mata un ciudadano de X país? ¿Qué están ocultando entonces? ¿Qué quieren ocultar con eso? ¿Tienen datos ellos acerca de la delincuencia por parte de extranjeros en España y no quieren que la gente lo sepa? ¿Es que genera eso alarma social? ¿Y lo que intentan es detener la alarma social? Yo creo que a las mentiras del gobierno del Partido Socialista, por cierto, apoyado en todas estas cosas ilógicas por parte del Partido Popular, se les pilla bastante rápido, y yo espero que medios de comunicación alternativos den las nacionalidades como se ha hecho hasta ahora, y creo que, bueno, no atenta contra los derechos fundamentales de ningún extranjero. Por cierto, esta casa lo hace y creo que lo hará siempre, y eso es digno, porque al final eso es libertad de información y libertad de expresión. Oiga, yo informo y luego usted, como ciudadano, pues me lo compra o no me lo compra. Pero ¿qué es eso de que el gobierno te diga, no, tú no puedes informar sobre la nacionalidad? Oye, ¿usted quién es? Que estamos aquí en, yo qué sé, hace 50 años. Vamos para atrás. A mí me hace gracia cuando dicen, no, es que estigmatiza. Bueno, pues entonces no digamos si es hombre o mujer el que causa ese delito, porque también puede estigmatizar. Entonces digamos que alguien ha matado a alguien en un sitio que no sabemos, y así reproduzcamos las noticias. Es un absurdo. Bueno, es que se puede llegar al absurdo de decir, no, que no digan ni si la han matado. Claro. O sea, ¿y por qué vamos a tener que informar si la han matado? Ha habido un evento accidental y ha pasado algo. Pues, hombre, es que, joder, eso es que te lees Orwell y dices tú, es que vamos, o sea, parece que os estáis copiando. Sí, lo han clavado. Le voy a poner unas declaraciones de Óscar Puente que han llamado mucho la atención, porque un periodista Alsina le ha preguntado si él se considera machista. Esto es lo que ha dicho Óscar Puente. Soy claro, pero no infalible, y a veces digo cosas que o no las expreso bien o no se entienden bien. Me equivoco en ser demasiado coloquial a veces, ¿no? Claro que hay machismo, y seguramente en mi caso lo haya, porque yo soy un hombre de 55 años que arrastra muchos micro y macromachismos de los que ni siquiera soy consciente. Y creo que eso es lo primero que tenemos que admitir los hombres, ¿no? Que bueno, en mi conducta seguro que hay comportamientos machistas, algunos conscientes a lo mejor y otros inconscientes, ¿no?
Se reconoce como machista Óscar Puente. ¿Qué mensaje lanzarle? Bueno, habla el neolengua, ¿no? O sea, adopta todos esos términos que la ideología woke quiere que nos convirtamos, ¿no? O sea, habla de micro y macromachismo. O sea, ¿me puedes explicar, Josué, qué es el micromachismo o el macromachismo? O sea, ¿por qué tienen este lenguaje? Borregos, idiotas, o sea, de verdad, o sea, yo creo que se ha perdido la conciencia y los políticos no hacen política, están haciendo algo que es, bueno, esa ideología de la Agenda 2030 con esa lengua, neolengua, que quieren exportar a la ciudadanía a través de términos que son completamente vacíos, ideológicos, y que de verdad que es que yo algo y me asombra. Es decir, este tío recoge cable al principio y luego entra a hablar de que si micromachismo, macromachismo, y que sí, porque tiene 50 y tantos años. Pero bueno, hombre, pero que usted es un ministro. O sea, que eso yo me voy al bar contigo, nos tomamos una birra, empezamos a decir chorradas, pues bueno, pues lo puedo entender, pero usted está en un programa público y está como un ministro, como un cargo público, como una autoridad. Entonces, déjese de hablar el neolengua, ¿eh? No se compre la ideología woke esta de la Agenda 2030 y hable claro a los ciudadanos y diga que ha metido la pata hasta el fondo y que no tenía que haber hecho las declaraciones que hizo, porque eso ha generado un conflicto internacional con un socio que debe ser, si no es de los 3 primeros de España económicamente, poco le falta, y que no podemos permitirnos estar a mal, porque es que son nuestros hermanos y aparte tenemos miles de millones de euros en negocios con ellos. Esto es de lo que se debería estar hablando. Oiga, salga usted, pida perdón y se acabó, y ya está. No, te habla del micromachismo. Pues mire, oiga, o sea, no sé, de verdad. O sea, si esto es la clase política que nos espera de aquí al 2030, por favor, que la Agenda 2030 en vez de 2030 la pongan ya, en el 2024, el 31 de diciembre, porque nos van a hacer un favor a todos. Claro, es que además lo asocia a su edad. Es como si yo por tener 25 sea menos machista que alguien que tiene más o el que tiene, bueno, 80. Tú serás micromachista. Claro, yo soy micro. Pues claro, sí. Él es macro, bueno, él está en los dos, porque tiene 50, pues ya un poquito por aquí, un poquito por ahí. Y nosotros somos más jóvenes, somos micro. Mire, o sea, deje de decir chorradas, porque es que son chorradas. Y aparte, son chorradas que eso sale públicamente y lo escuchan miles de personas. Y yo digo, bueno, yo cuando escuche, cuando el taxista o el obrero escucha a este hombre, ¿qué pensará, no? ¿Qué dirá? Dirá, joder. O sea, yo el otro día en el tren de Chamartín me tiré 35 minutos en el túnel de Chamartín, o sea, para llegar a la estación. Claro, y me acordé de Óscar Puente, pero no me acordé del micromachismo y del macromachismo, me acordé de otras cosas. Sí, efectivamente, ahí no sé si es macro inútil para resolver los problemas de la ciudadanía en la Renfe o qué es lo que es. Pues María Pardo, muchísimas gracias. Nosotros abogamos por la transparencia y de verdad por unas elecciones limpias en cada uno de los comicios a los que los españoles nos enfrentamos, y de verdad gracias por estar aquí y a seguir batallando desde Justicia Europa. A ti siempre, Josué, y a esta casa, periodista digital, por defender la libertad de expresión. Muchas gracias. Gracias de verdad. Pues nada, nosotros acabamos esta burbuja de hoy jueves. Hemos tratado varios temas. Ya saben, Sánchez en diciembre, según el Mossad, que le ha contado a Albert Castillón, podría abandonar la Moncloa y verse delante de un juez. De momento su esposa, su mujer, va a estar el día 5 de julio, y vamos a estar muy atentos, les vamos a estar informando de ello. Mañana pentagrama a las 8 de la tarde, ya lo saben, un pentagrama especial, y el sábado cancelados, aquí estaremos en Periodista Digital y la segunda dosis y tal. Me recuerda muy bien mi querido Carlos Pecker que se pueden ustedes únanse, hermanos, a nuestra causa, la causa de Periodista Digital. Más de 750.000 personas ya formamos parte de esta familia, pero queremos que ustedes se unan. ¿De qué manera? Pues haciéndose miembro. Si ustedes son miembro bronce, pues con menos de 2 euros al mes, pues tendrán la oportunidad de colaborar con nosotros y de que nosotros pues le leamos en directo sus mensajes, como hacemos en cada programa. También pueden hacerse plata por menos de 5 euros al mes. Entonces, pues eso, les mencionaremos, tendrán ventajas en nuestro canal y les apoyaremos. Y ustedes a nosotros. Y ya, si quieren tirar la casa por la ventana, quieren venir aquí
y vernos en directo, a Rebeca, que yo entiendo que es la que más interés suscita de ver, a Endongo, a Alfonso, a Eurico, a quien ustedes quieran ver, a Pecker, pues entonces se vienen ustedes y bueno, pues nos lo agradecen con menos de 25 euros al mes. Gracias de verdad por estar con nosotros, gracias por ver Periodista Digital, compartan este vídeo, pásenselo a su prima, a su abuela, a su yerno y hagan más grande esta burbuja. Como siempre digo, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga.